Y una de ellas es una confusión o un ataque fuerte a lo que es la identidad. A lo que es la identidad. Y al oír las profecías me gozaba cómo el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos o a qué nos hemos sido llamados. Ya le voy a decir en qué parte. Entonces, vemos una confusión de identidad, hermanos. En la humanidad, confusión de roles, de ubicación, de oficios. Varones adultos que se creen que son una niña, por ejemplo. Entre confusiones de identidad, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo de un tipo, ¿verdad? El hombre como ser humano, creyendo que puede ser de Dios, o de hacer el rol de Dios, me refiero. Juzgando algunas cosas y haciendo otras que le corresponden al Señor. A nivel mundial hemos visto, pues, y aún nuestro gobierno está preparado ya para comenzar clases el otro año con una nueva malla curricular, donde a los niños se les va a enseñar el matrimonio es la unión de dos personas, sea hombre o mujer, o personas del mismo sexo. Y así está el concepto, hermano. Ya lo leí en ese libro con el que le van a enseñar a los niños. Y entonces, hermano, es un ataque, como le decía, al matrimonio, a la familia que Dios creó y a la identidad también, ¿verdad? Porque, como hemos visto, pues sí es público, ¿verdad? Algunos que han decidido ser otra cosa en cuanto a su género, ¿verdad? Y entonces, hermano, es un ataque a la identidad, pero no solo es en el aspecto del género, hermano, es muchas cosas en cuanto a la identidad. Por ejemplo, hay cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Y entonces todo es lo judaico. Y eso, hermano, trae una confusión y una desubicación, porque al estar confundido con quién soy, entonces según eso me ubico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miraba en la figura y a la manera como la palabra describe las ciudades fortificadas y donde había rey y todo. ¿El rey dónde está? El que cree, sabe que es rey, ¿dónde está? Está en el palacio. ¿Y el que es pobre, dónde está? Afuera de las murallas. Estaba fuera de las murallas. Porque incluso había una ley respecto a las cosechas. En el rebusco, la tercer turno de cosecha, el rebusco era para los pobres. Entonces, que vivían fuera de las murallas de la ciudad. La iglesia del Señor debe saber quién es su Dios. Primero que todo, porque de ahí deriva el saber quiénes somos nosotros en Dios. Y hermano, la iglesia debe de saber entonces también qué dice la palabra que soy yo. ¿Quién dice la palabra que es usted? Y eso es bien importante, hermano, para estar firme, para estar en paz. Por eso le decía, imagínese usted que la iglesia sea llamada pues a ser la novia y crea que es guerrera. Hablando de oficios, hermano, y yo sé, ¿verdad? Y yo sé que usted sabe también que la iglesia es como un escuadrón abanderado. Pero hermano, no quiere decir que la iglesia va a pasar de peleando y peleando y peleando. La iglesia tiene que saber, ejemplo, la espada de la iglesia, ¿cuál es? De nuestra armadura. La palabra. Es la palabra. Es conocer la palabra. El escudo, la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe para estar bien armados, pero si ustedes fijan, no está hablando de una vida, me refiero yo, de violencia, de angustia, ¿verdad? O
si se confunde y cree que es, ¿cómo se llaman los que labran la tierra? Labrador. Un labrador va a andar con un asadón en el lomo, ¿verdad? Por la identidad. Entonces, hermano, no somos lo que nosotros pensamos que somos, menos somos lo que otra gente diga que somos. Usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Y ya le voy a explicar por qué le digo que no somos ni siquiera lo que usted y yo pensamos que somos. Y no estoy hablando de género, ¿verdad? Estoy hablando de lo que somos en Dios. ¿Por qué le digo que ni siquiera somos lo que nosotros pensamos que somos? Porque usted y yo somos en Dios en la medida de que nosotros conocemos a Dios. Y no lo conocemos plenamente. A Él no lo conocemos plenamente. A la medida que nosotros lo conocemos a Él, ahí nos vamos dando cuenta quiénes somos nosotros. Primero creíamos que solo éramos salvos. ¿Verdad que usted aspira a ser o cree ser, no solamente ser salvo, sino que ahora considera usted ser la novia amada del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Ve que va cambiando? ¿Ve que va cambiando el concepto de lo que usted tiene de usted mismo? Conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Por eso cuando escuchaba la profecía, citando la Biblia, busca primeramente el reino. El reino. Se me vino por el tema, ¿verdad? Que ya traía en mi corazón y en mi espíritu. Los pobres estaban fuera de las murallas. Ahí vivían. Ahí habían unas parcelas de tierra para ellos. Pero el rey, ¿dónde está? En el palacio. Entonces hay que decirle al pobre que está allá afuera de las murallas, busca el reino. Porque hay uno que te invita a sentarte a la mesa del rey. Como Mefiboset. ¿Quién creía él que era? Alguien que no valía nada. Así decía él de sí mismo. Pero el Señor no tenía ese concepto de él. Para el Señor, Mefiboset era un noble, era un príncipe. Y así le dice el Señor a usted y le recuerda el Señor a usted. Somos príncipes y princesas para el Señor. No, si es que si cuesta creer, hermanos, porque nos falta identidad. Falta conocer quién soy. Por eso le decía. Por eso atrevido, perdóneme. Atrevido le dije que ni siquiera somos lo que nosotros pensamos que somos. Porque es por revelación, es por conocer más al Señor que vamos entendiendo quién soy. Entonces, hermano, estamos conociendo al Señor, entonces estamos descubriendo quiénes somos en Él. ¿Quiénes somos en Él? A medida que lo vamos conociendo, vamos entendiendo quiénes somos en su reino. En su reino. Entonces la palabra vemos que nos muestra que hay varias posiciones y oficios en el reino. Y de esas posiciones hay diferentes actividades, ¿verdad? Como cuando en un organigrama en una empresa está el gerente, tiene sus funciones. Está el administrador, tiene sus funciones. Está el de mercadeo y tiene sus funciones. Está el contador, tiene sus funciones. Está el cajero, tiene sus funciones. El conserje tiene sus funciones. Entonces, también hay identidad.
Por ejemplo, cuando se visitaba un reino, había que identificarse. ¿Y quién soy? Yo soy fulano de tal. Es decir, soy como en el tiempo del Señor, ¿verdad? Jesús de Nazaret. O fulano de la casa paterna tal. Se tenían que identificar. Y no digamos para una guerra, ¿verdad? Un soldado andaba un distintivo. Y así como lo podemos ver hoy en los uniformes, ¿verdad? Militares andan identificados de qué batallón o brigada son, de qué pelotón, de qué arma usan. Y según el arma es su destreza, porque en eso son formados, ¿cierto? El que va a usar un cañón es entrenado para usar un cañón. El que es de la naval es enseñado para andar en todo lo que respecta a la fuerza naval. Y la aérea, sí, también. Entonces, hermano, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, vemos que algunos había que identificarlos. ¿Y cómo los identificaron? Por el pronunciamiento de una palabra. Y entonces, para probarlos, porque sospechaban que los podían engañar, ¿verdad? Les dijeron que pronunciaban la palabra Chibolet. Y entonces ellos decían Sibolet. Entonces identificaron que no eran los que ellos decían que eran. Y hermano, así murieron 42,000 esa vez. Imagínense. Porque así identificaron que no eran de su pueblo, que no eran de los suyos. No podían pronunciar bien una palabra. Entonces, hermano, en la palabra aparecen varias preguntas acerca de quién es tal, de quién es fulano, quiénes son estos. Y que me gozaba al escuchar la profecía. Y también inclusive preguntas como ¿quién es el Señor? Miremos una. Salmo 24:10 dice: ¿quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Mire cómo lo identifica, hermano. Pregunta: ¿quién es el Rey de gloria? El Rey de gloria es Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Él es el Rey de gloria. O sea que no solamente es un rey con gloria, sino que es un rey que puede pelear por mí. ¿Usted conoce a Jehová Sebaot en su vida? Por eso podemos estar en paz, porque sabemos que Él pelea por mí. Entonces hay que conocerlo. Y hermano, ¿cuántos nombres, facetas, oficios tiene el Señor para que lo conozcamos? Hoy nos recordó el Señor: iglesia, yo soy Jehová Shalom. Conóceme. Estad quietos. Soy Jehová Shalom, tu príncipe de paz. Soy tu príncipe de paz. El Señor que se nos revele, como cantábamos: revélanos tu gloria. Quiero ir más a ti para conocerte más. Hoy estamos reunidos aquí para conocerlo más. Hoy que el Señor le revele quién es Él, usted y yo entendamos más todavía quiénes somos nosotros en Él. Porque, hermanos, si nosotros no estamos claros quiénes somos en el Señor, vamos a andar en otro camino. De repente en el batallón equivocado, o de repente en la posición o ubicación errada. Quizá peleando batallas que no son nuestras, porque nuestro llamado es estar en paz. Y de repente, por no saber quién soy en Él, me pongo a pelear.
me pongo a pelear. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos? En las bodas del Cordero, a quien usted está llamado a participar, está invitado a las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero está el novio, está la novia, está el padre del novio, están las doncellas que acompañan a la novia, están los invitados del novio. Entonces vemos, hermano, y quizá otros hayan otras identidades o ubicaciones o roles. Y entonces vemos nosotros que hay varios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor Jesús va entrando a Jerusalén, dice, las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, ¿qué había en Jerusalén, hermano? Acerca de los que debían conocer ese día y los que debían conocer quién iba entrando. ¿Qué había en Jerusalén? Las escuelas de la ley, los fariseos, los maestros, los doctores de la ley. Entonces, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? No sabían quién iba entrando. Y las multitudes contestaban, las multitudes, la opinión de las multitudes. Tenga cuidado, hermano, con creer y atender lo que digan las multitudes. Porque las multitudes hoy día le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Miraba ayer el comentario de un pastor, un ministro, no lo conozco, pero él dije que es pastor y le creo. Yo así soy, hermano, yo le creo. Pero ahí lo dejo, ¿verdad? Y está comentando acerca de un cantante cristiano que salió del armario, ¿verdad? Del closet, salió del closet. ¿Se entiende, verdad, hermano? Entonces, él estaba diciendo lo que el cantante que salió del closet dijo, y en contra de los cristianos que lo critican, y que de todos modos no era malo lo que él estaba haciendo, porque lo que él estaba haciendo está amparado en una enseñanza de un predicador argentino que tiene muchísimos seguidores, inclusive muchos cristianos que yo conozco, lo postean, lo comparten, lo siguen. Usted ya lo conoce, pastor argentino. Y entonces el cantante cristiano que se declaró, dijo, se citó y ahí saca los pedacitos de la prédica de él. Mensajes pues confusos, mensajes que confunden. Tristemente, como le dice, como le mencionaba, yo miro gente incluso conocida y digo, wow, no he entendido todavía, ¿verdad? Y entonces muchísima gente defendiéndolo al cantante en su publicación, en su perfil, muchos. Creo que tenía como más de 1 millón de views y de likes o de seguidores, algo así es la cosa. No le escuché todo bien, hermano. El asunto es, ¿dónde va Chente? Usted y yo no somos Chente, hermano. Usted y yo vamos donde el Espíritu Santo diga. Usted y yo vamos a poner atención y vamos a escuchar la enseñanza que Él nos diga. El cuerpo es desde aquí, de la iglesia, ¿verdad? Desde aquí hasta los pies. La que se casa, recuerde que solo es una costilla.
Mire esa proporción, hermano. Entonces, las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Le leo eso también, hermano, porque mire cómo estaban y lo que hacían en el templo, la casa del Señor, la casa de oración, la casa del Señor. Entonces, no estaban haciendo lo que debían y no lo estaban haciendo bien, porque había confusión, porque habían perdido los tiempos y ya no discernían los tiempos. Por eso no supieron qué día era ese. Y ese era el día de su visitación. Ese era el día en que Jesús llegaba a sus vidas. El día en que el Señor Jesús llega a nuestras vidas, trae salvación, trae libertad, trae luz a nuestras tinieblas, trae redención, trae prosperidad, trae libertad. ¿Tenemos todo eso, hermanos? Porque Él llegó a Jerusalén y los que estaban en el templo estaban en otras cosas, desubicados, confundidos, y habiendo doctores de la ley en Jerusalén. Estamos hablando de Jerusalén, hermano. Por eso el Señor Jesús desde el monte dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreaste a los profetas. Así dice, hermano, así dice. O lo rechazaste, como dice. Matas a los profetas. Qué bueno soy yo, hermano. Yo te quise recoger, así como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. ¿Por qué? Porque no sabía quién era Él. Al no saber quién es Él, ellos están desubicados en su identidad. No saben quiénes son. Clamemos, hermanos, clamemos al Señor para que su Espíritu Santo nos muestre qué ver y qué no ver, qué enseñanzas escuchar y cuáles no escuchar, y que nos guíe para que sepamos quién es el Rey de Gloria en nuestras vidas, para que lo conozcamos y no estemos perdidos después vendiendo palomas en el templo. Pastor, exactamente dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Mateo 23:37. Poniéndole like y compartiendo un mensaje light, confuso, y apedreando y criticando a uno que predica la verdad. Así andan muchos cristianos hoy día, confundidos porque no saben quiénes son, y no saben quiénes son porque no conocen a su Dios. Si usted y yo no estamos bien entendidos quiénes somos, vamos a apedrear a los profetas y vamos a aplaudirle a los que predican otro evangelio que no es del Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a revelar quién es Él? ¿Quién nos va a hablar del novio? ¿Quién le va a hablar del novio a la novia? Eliezer, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién va a guiar a la novia hacia Isaac? Eliezer, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
¿Quién le va a decir a Esther qué es lo que le gusta al rey para que Esther, tú te cases, tú seas la elegida, la escogida, la amada, la perfecta, la hermosa, la paloma? El eunuco, Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación que tenemos con el Espíritu Santo? ¿Es nuestro Señor? Porque si el Espíritu Santo es nuestro Señor, entonces vamos hacia la libertad de la ley que nos ciega. Si el Espíritu Santo es nuestro Señor, ¿qué significa que el Espíritu Santo sea nuestro Señor? Que hagamos lo que Él diga, que lo obedezcamos. Y Él no va a irrumpir. Él no va a chocar el puño así, si no lo obedecemos. Él se va a contristar. Se va a apagar en nosotros. Solo si lo invitamos. Solo si le pedimos de todo nuestro corazón que nos hable, que nos enseñe, que nos guíe, que nos revele, que nos consuele. Entonces, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos también: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestaron. Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres Jesús el Mesías, el enviado de Dios. Bien has dicho, Pedro, porque lo que has dicho lo dijiste por revelación del Espíritu Santo. Entonces quiero que veamos otra pregunta sobre quién es, pero ya no del Señor, sino de esa que sube del desierto. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? ¿Qué es eso? Y no es que el cielo no sepa, es que nos quieren enseñar a nosotros, dejar una enseñanza a nosotros. Y mire cómo dice en la versión Kadosh: ¿quién es esta mujer subiendo del desierto como una columna de humo, perfumada con mirra e incienso, escogidos de entre las especies machacadas del mercader? ¿Quién es esa mujer? Mire qué características, hermano. Que el Señor Espíritu Santo nos enseñe este versículo y nos revele todo lo que hay en este versículo. Yo lo quiero todo, hermano, aunque me estalle la mente. Qué atrevido yo, hermano. Y el siguiente verso dice: he aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. ¿Con qué es comparada esa mujer? ¿Con qué es comparada? Con la litera de Salomón. ¿Quién va en la litera de Salomón? Salomona. A ella la lleva la Sulamita, la Chulamit en hebreo. No sé si así es, hermano. Chalamit o Chulamit, no recuerdo cómo es en hebreo. ¿Y cómo la lleva Salomón? En su litera, toda agitada, se imagina usted ahí, hermano, toda sudada, cargada, preocupada. Va con un gajo de uvas, hermano, la van soplando con aire acondicionado. Va en el desierto. Va en el desierto. Pero mire cómo va, hermano. En limusina. En
limusina. Ni el calor del desierto le estorba. Va guardada, va protegida, va en paz, porque va en la litera de Salomón. Salomón es Shalom. No es eso en hebreo es Cholomó, pero de ahí viene de Shalom, o es relacionado a Shalom. Por eso la iglesia que va en la litera de Salomón, la mujer que va en la litera de Salomón, es Chulamit, la esposa de Salomón, quien es figura de nuestro Señor Jesucristo, Rey de paz, Príncipe de paz. Y esa litera de Salomón va rodeada de 60 valientes, de los valientes de Israel. Entonces, hermano, quiero que miremos un poquito acerca de la litera de Salomón y que veamos nosotros en la palabra quiénes somos, quién va en la litera del príncipe de paz. Sube del desierto como una columna de humo, como una columna de incienso, porque hasta el cielo llega el olor de la iglesia amada del Señor. La que levanta un cántico nuevo, porque ha sido redimida, porque el Rey de paz ya la visitó en su Jerusalén. Y ella, ¿qué hizo con el rey? Al llegar a visitarlo, lo agarró y lo metió en la casa de su madre. Así como usted y yo, cuando Él nos visitó, lo agarramos y lo metimos en nuestra casa, en nuestro corazón. Y le hemos servido vino, y le damos vino del nuestro, y le damos frutos dulces de los nuestros. El fruto del Espíritu que Él busca en nosotros, en nuestro huerto, para que el Rey de paz ame estar con su iglesia. Y como mirábamos el viernes familiar, en el primer punto, 1 Reyes 17:1, la iglesia ministrada por el Espíritu de Elías tiene presencia de Dios. Así como Elías dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces, acompáñenme, por favor. Cantares 3:7. He aquí, dice, en la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, la cubren. De los valientes de Israel, 60 valientes. 65 por 12. Sí, yo sé que es 10 por 6 también, pero no me salta 10 por 6. Salta en nuestro corazón 5 por 12, porque 5 es gracia y 12 es gobierno, es lo apostólico. Y 5, hermano, es la gracia de Dios, es el ministerio quíntuple. Entonces, ¿quién rodea a esa que va en la litera de Salomón? El ministerio quíntuple. En una dispensación y en una administración de la gracia del Señor y bajo el gobierno apostólico. Y entienda ese gobierno, hermano, no como lo conocemos en lo natural, que gobierno le impone leyes, le impone impuestos. No, gobierno es cobertura apostólica, ministración apostólica, que eso es mucho, hermano, ni nos podemos a detener pues en eso. Solo le recuerdo que lo que dice en Eclesiastés, que los dichos de los sabios, ahí es apóstol, son como clavos hincados que un pastor o maestro
enseña o predica. Entonces, hermano, 60 valientes. Valientes es Gibor, varones de guerra, poderosos, esforzados. Entonces, el ministerio quíntuple cubre y ministra sabios que ministran bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así como el apóstol Pablo lo hizo. Por eso él varias veces en sus cartas, cuando se despidió, dijo que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con ustedes. La cobertura apostólica nos va a cubrir bajo la gracia del Señor Jesucristo, en el amor del Padre, y va a ministrar la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, bajo el gobierno apostólico, bajo cobertura, va la iglesia en la litera de Salomón. Este otro punto, mire, Efesios 4, 11, 13, dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5, a fin de capacitar a los santos. Mire el gobierno de esos 60 valientes. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que estamos hablando en la introducción, hermano, acerca de la identidad. Yo sabré quién soy en el reino en medida yo conozco plenamente al Hijo, y la cobertura, el gobierno apostólico nos lleva a conocer plenamente al Hijo. Los 5 ministerios, no solo el apóstol, hermano. El ministerio quíntuple nos lleva al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es llevada a la iglesia, porque la iglesia que se casa es con una estatura o edad de mujer madura, no niña. Entonces, hermano, mire usted la cobertura del ministerio quíntuple. ¿Para qué es? Ayuda a los hermanos en la fe a capacitarlos, a prepararlos para lograr esos 6 parámetros en el cuerpo de Cristo, para llevarlo de lo que éramos antes, hermano, de lo que éramos en el principio, pero para llevarlo a esa estatura de esposa, a esa madurez para casarse. Qué tremendo, hermano. Y miraba eso que le decía de la confusión, ¿verdad?, que hay hoy, y cómo la confusión de afuera ha permeado en la iglesia también. Por eso es importante, hermano, la enseñanza bajo el ministerio quíntuple para la iglesia amada, para la iglesia amada, porque estamos hablando de la que va en la litera de Salomón. Entonces mire qué similitud, hermano, de este pasaje que vemos aquí con Josué. Josué 1, 14 y 15. Mire cómo dice: vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, mire, todos los valientes guerreros pasaréis en orden de batalla. ¿Cómo anda un valiente guerrero? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo opera? En orden de batalla. Hablando de los ministros primarios, del ministerio quíntuple. Se mueven en orden de batalla. Es decir, en sujeción, bien identificados, con su armadura puesta, como sabios. Y también dice,
valientes guerreros, es decir, guerreros experimentados, guerreros probados, y así dice en el diccionario. Cuando me fui a la palabra Gibor, dice que cuando la palabra Gibor está con la palabra Hayil, significa que es un guerrero o un valiente probado. Y aquí dice, miren, valientes guerreros, los Hayil Gibor, pasarán en orden de batalla delante de vuestros hermanos. ¿Y qué van a hacer estos valientes guerreros? Los que son probados o han sido probados, van a ayudar a vuestros hermanos delante de vuestros hermanos, y los ayudaréis hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como ya se los dio a vosotros. Qué impresionante, hermano, como el Señor hoy nos decía que estemos reposados, porque el Señor quiere meternos en la litera de Salomón, porque nosotros vamos a tener paz, no porque yo voy a ignorar, hermano, no, lo ignoro como algunas no sé si son estrategias o cómo se llama, psicológicas, ¿verdad? De ignorar las cosas para para yo estar tranquilo. No, vamos a tener paz en mi vida. Yo confío en el Señor y yo espero en Él, yo reposo en Él, Claro, hermano, que hay que orar, hay que clamarle a Él, y entonces Él nos va a responder: quédate quieto, ya vas a ver quién soy yo. Y nosotros quedarnos quietos, quedarnos confiados, y Él va a mover su mano. Él nos va a responder con justicia, por amor de su nombre. Entonces, gloria al Señor, dele palmas al Rey. Dice que los valientes guerreros pasan en orden de batalla delante de vuestros hermanos, y los ayudaréis hasta que el Señor les dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y ellos también poseen la tierra que el Señor vuestro Dios les da. ¿De qué estábamos hablando acá en Efesios? Dice: hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y acá dice: y ellos también poseen la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Mira, ahí hay varias similitudes, pero mire esa, hermano. Allá en Efesios dice del ministerio quíntuple que lleguen a la madurez. ¿Quién hereda? El hijo, cuando es niño, no hereda. Dice la palabra: en nada difiere del esclavo. El hijo heredero, cuando es niño, no puede heredar. Hereda cuando es maduro. Entonces, hermano, aquí dice: hasta que posean la tierra que el Señor les da, es decir, hasta que puedan recibir herencia, hasta que estén en la condición de recibir herencia o ser herederos. Entonces, madurez. Entonces, volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Entonces, mire cómo operan los ministros primarios. Avanzan en orden de batalla, con armadura completa, estatura de guerreros. Son Hayil Gibores. Son guerreros como David. Por eso saben cuidar las ovejas del oso y del león, y de los terrores nocturnos. Y dice que tienen reposo, y así pueden ayudar a que otro hermano tenga reposo también, como dice en la palabra. Ya saben que es ir a su reposo cuando están cargados y cansados. Los Hayil Gibores, los valientes guerreros, ya saben que después de una batalla, ¿dónde está su reposo? Ya entienden que es: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo seré su reposo. Yo os haré reposar. Los Hayil Gibores ya conocen quién es su Shabbat,
Y no es un día, no es el sábado, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Shabbat. Entonces ya conocen que es reposar en el Señor, descansar en Él, porque están confiados en el Señor. También, mire, los lleva a la tierra de la herencia, ¿verdad? Los que heredan, son los hijos maduros. Entonces, hermanos, los giborim llevan al reposo y a heredar a la reina, a la mujer que va en la litera de Salomón. Avanzamos. Verso 8 dice: los 60 valientes, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Miren, los 60 valientes que rodean la litera de Salomón manejan la espada, diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Entonces, mire, hermano, por eso el Señor hoy nos decía: ten paz. Vas rodeada de 60 valientes, diestros con la espada contra los peligros de la noche. Y hermano, mirábamos el viernes el término griego para hora, ¿verdad? Porque en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto tú has sido fiel a mi palabra, tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre los habitantes de la tierra. Entonces, hermano, noche, dice aquí, mire, denota ese tiempo en el día, ese periodo del día cuando hay tinieblas, cuando está oscuro. Entonces, hermano, tinieblas también es figura de conocimiento entenebrecido, mente entenebrecida, confusión. ¿De qué guardan esos 60 valientes diestros con la espada? De la confusión, de la mente entenebrecida. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué vamos a evitar la confusión? Con la espada de la palabra. Con la espada de la palabra, porque la palabra es lámpara que alumbra mis pasos, alumbra mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermano, hoy precisamente de eso platicábamos, de la confusión en cuanto a la identidad. Por ejemplo, eso es tinieblas, eso es tener el entendimiento entenebrecido. Incluso, hermanos, muchos en la iglesia dejaron de perseverar o han sido debilitados por los terrores nocturnos y aún quizá atados. Terrores nocturnos como la confusión, y luego no saben para dónde ir y necesitan ser guiados, como decía allá en Josué 1:14. Necesitan ser guiados. Entonces, hermano, la mujer que es la litera de Salomón va confortada y direccionada con consejo bíblico, con el consejo bíblico, con la instrucción bíblica, con la enseñanza, Ahora, hermano, las aflicciones y las muchas ocupaciones ahogan la palabra del Señor en los corazones, así como vemos en la parábola del sembrador, que dice que la semilla cae entre los espinos y es ahogada por las riquezas y los placeres de la vida, las preocupaciones. Entonces su fruto no madura. Por eso es necesario que nos dejemos pues ministrar, enseñar, guiar por la cobertura quíntuple. Porque hoy día parte de la enseñanza afuera para confundir, para trastocar identidades, es: no te dejes de nadie, demándalo,
Públicalo en las redes sociales. Ahí defiende y tienes libre pensamiento. Y es cierto, hermano. Es como algunas cosas que enseña este predicador argentino que le digo. Son ciertas, no todas. En la prédica que puso el cantante en esa prédica él dice: conozco gente del mundo que a su manera aman a Dios. Eso no es cierto, hermano. La gente del mundo no puede amar a Dios. Es imposible. Pero con mensajes como ese, remas como ese, ¿a qué lleva? A confusión. Entonces la gente dice: ah, no, pues sí es cierto. Y como él lo dice. Y él le hace entrevistas a personalidades, tiene un impacto fuerte. Y muchos lo siguen. Entonces, así justifico mis actos. Porque si él lo enseña, y él es un gran predicador, entonces la semilla se ahoga por la vanidad, por las riquezas de este mundo, por las preocupaciones y los placeres de la vida, dice en la parábola del sembrador. Entonces, por eso la litera de Salomón va rodeada de 60 valientes que son diestros con la espada, diestros en la guerra, y cada uno la lleva, dice, en su muslo, otra versión en su cinto, lista, dice, para los peligros de la noche. Y ahorita ya estamos de noche. Ahorita ya estamos en la noche en que los hebreos estaban comiendo el cordero antes de salir de Egipto. Antes de salir de Egipto. Dice Isaías 16:3, aquí está esa palabra, hermano, cuando dice noche. Noche es lailá en hebreo. Dice Isaías 16:3, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Yo miro una administración, hermano, aquí, de los ministros primarios. Reúne consejo. Mire, los valientes se reúnen, hermano, en consejo de guerra. Entonces, usted vio la película aquella, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Los guerreros de la mesa redonda, ¿cómo se llama? Los caballeros de la mesa redonda. ¿Qué eran esos caballeros? Soldado raso. Era lo mejor de lo mejor, hermano. La élite. Entrenados, probados, leales, fieles, diestros con la espada. Ellos se sentaban en esa mesa. Entonces dice, reúne consejo, haz juicio y pon tu sombra en medio del día como si fuera la noche. Esconde, mire, a los desterrados, guárdalos, rodéalos, cúbrelos, ministralos, sánalos, así como el herido que fue llevado al mesón por el buen samaritano. Y dice, y no entregues a los que andan errantes, es decir, no los expulses, no los exhibas, sino más bien, si anda errante, trae el consejo bíblico, trae la enseñanza apostólica y ministralo, para que ya no ande vago, ya no ande vagando, ya no ande errante, por los peligros de la noche, la confusión, los placeres de la vida, que ahogan la semilla de la palabra. Lailá, noche en hebreo, también significa calamidad. Calamidad. ¿Y cómo dice el Señor que son los planes que ha hecho acerca de usted? Planes de prosperidad y no de calamidad. Así son los planes que el Señor ha hecho sobre nosotros o para nosotros. Acompáñenme a Job 35, 9, 11.
y a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Otra vez, Lailá, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo, a causa de los terrores nocturnos. La litera de Salomón va rodeada de 60 valientes, diestros en la guerra y diestros con la espada. Y acá Job dice que a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan, pero ninguno dice: ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi príncipe de paz? Ninguno dice. Ninguno busca, dice Job, al príncipe de paz, que dice: quien da cánticos en la noche. Qué lindo sería ver otra versión de esa frase, hermano. Quien da cánticos de noche. Imagínese usted, hermano, en la noche. Estamos hablando, ¿verdad?, de terrores. Mire cómo dice aquí Job: multitud de violencias. Eso es lo que hay en la noche. Y dice que ese Dios que nadie busca da cánticos de noche. ¿Qué hace la mamá cuando ya vio que el tierno está limpio en su pañal, ya tomó su pepe, ya le sacó el eruto y también está llorando y sabe que no es cólico? Es miedo. ¿Y qué hace la mamá? Le canta: arrurú mi niño. Se va el llanto y se duerme, porque le ministra paz. Entonces así el Señor nos ministra paz y nos enseña. ¿Cómo dice? Dice la Castilian: renueva mis fuerzas por la noche. Renueva mis fuerzas. La Biblia, la palabra, dice cantos de júbilo. Y la Reina Valera contemporánea dice: durante la noche les infunde ánimo. Les infunde ánimo. El Señor nos infunde ánimo. Hoy nos dijo: tengamos paz. Hoy nos dijo: estemos quietos y conozcamos que Él pelea por nosotros. Esperemos en Él y confiemos en Él. Y entonces dice, mire, que nos enseña más que a las bestias de la tierra. ¿Qué comparación hay ahí? Las bestias de la tierra no tienen entendimiento. Yo era como el mulo sin entendimiento, dice la palabra. Yo ya no, hermano. Antes era como el mulo. Hoy tengo un poquitito, así que siento que ya voy saliendo de esa bestialidad. Entonces Él nos enseña para que no seamos como una bestia, así como Nabucodonosor, cuando por no tener entendimiento se atribuyó la gloria a Él, la gloria de su reino a Él. Y dice también: y nos hace sabios más que a las aves del cielo. La enseñanza del Señor nos hace sabios, y esa es una característica de un valiente guerrero también. Son sabios, son sabios. Entonces nadie pregunta por el Señor, no le buscan en medio de los terrores nocturnos, pero la iglesia amada del Señor, esa sí lo busca. La iglesia amada del Señor busca su consejo, el consejo de la palabra, que conforta y da dirección en medio de la noche oscura. Así como puso una columna de fuego sobre Israel para que caminara aun cuando fuera de noche. Hermanos de alabanza, si suben por favor. El Señor puso una columna de fuego para que aun cuando fuera de noche la iglesia avanzara. Puso una nube de día, pero puso una columna para la noche también. La iglesia avanza, sea de día o sea de noche. Y de día no habrá calor que la sofoque, que la hiera. Entonces, hermano,
dice el verso 9, el rey Salomón, vamos a terminar aquí, se hizo una carroza de madera del Líbano. ¿Qué hay aquí? Mire, la palabra Líbano es el hebreo Lebanon, o es quizá, no sé si árabe el término, pero Lebanon viene de Levav, que significa corazón. Entonces dice que de eso era la litera de Salomón, de madera del Líbano. Entonces, hermano, estamos hablando de 60 valientes, diestros con la espada, con la enseñanza, con el consejo bíblico, para hablar al corazón, para prosperar el corazón, para ministrar el corazón, para ministrar nuestra alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El consejo bíblico ante los terrores de la noche es para que nuestra alma, para que nuestro corazón sea prosperado. ¿Y qué hace el Señor para hablarnos al corazón? ¿Qué hace el Señor para que la enseñanza apostólica magistral llegue a nuestro corazón? Nos lleva al desierto. Porque en la comodidad y en la tranquilidad, la enseñanza, ay, qué aburrido, mano, ¿a qué horas nos vamos? Y yo tengo hambre, ese colocho no se apura. En la comodidad la enseñanza se olvida. En la comodidad y anchura y gordura, como dice también en Isaías, la enseñanza la rechazo porque a mí no me gusta. No me gusta que me corrijan. Pero cuando vamos al desierto y somos metidos en el desierto, la enseñanza es un deleite. La enseñanza sí me corrige, me dio duro, entiendo, la recibo, porque también entiendo que para eso es. La enseñanza de los 60 valientes es para ministrar el corazón. Y dice Oseas 2:14, por tanto de aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Por eso la enseñanza es combinada con el desierto. Así logramos aprender y madurar. Así oímos su voz y le conocemos. Le conocemos más, entonces nosotros cambiamos, entonces nosotros somos transformados, entonces nosotros somos cambiados de identidad. Somos transformados para que nos prosperen. Mire el verso 15. Allí, en el desierto, le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud. Oh, entona un cántico. En el desierto, en la transformación, en el proceso, en la persecución, pero confiada y teniendo fe y paz, esperando en el Señor, levanta un cántico. ¿Cuál es ese cántico? Es el cántico que ni los ángeles pueden cantar. Es el cántico que ni los ángeles se pueden aprender. Es el cántico nuevo de los redimidos de Sión. Es el cántico nuevo que solo un corazón transformado puede levantar. Y aún en medio del desierto le hace fiesta al Señor, porque ha conocido quién es su Rey, ha conocido quién es su amado, ha conocido que su Dios no solamente lo salva del infierno, sino que también es su amado, a quien quiere dedicarle y entregarle toda su vida, cada día de su vida. Haya escasez, haya dificultad, haya persecución, aunque en la vid no florezca, aunque en los olivos no haya
pronto. Aunque no hayan ovejas en la majada, aunque no hayan vacas en el establo, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Diga conmigo, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Allí cantará como en los días de su juventud. ¿Cómo canta una muchacha enamorada? Como en el día que subió de la tierra de Egipto. Mire la comparación, hermano. ¿Y por qué le digo que es cambiada nuestra identidad? Cuando la enseñanza llega a nuestro corazón, nuestra identidad es cambiada. Verso 16. Y sucederá entonces, y vendrá el día que ya no vas a pensar que eres criada o sierva, sino que tu identidad te va a ser cambiada a esposa. Ya no me vas a llamar Bali, me vas a llamar Ichi, tu esposo, porque vas en la litera de Salomón. Ahí va la esposa, la amada, la escogida, la hermosa, la paloma, la perfecta. Ahí va confiada y en paz.